Gracias, presidente. Quiero iniciar con una verdad muy incómoda para nuestro país. En México, ser pobre y estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, significa ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. A costa del acceso a la justicia para las víctimas, a costa de los derechos humanos, a costa del hacinamiento que tenemos en las cárceles, pretendemos quitar un problema mirando hacia otro lado, apostando por un nuevo sistema de castigos en lugar de un mejor sistema de justicia. La prisión preventiva oficiosa transforma la medida cautelar en una pena anticipada, eliminando cualquier posibilidad de un análisis judicial individualizado sobre la necesidad de la detención. Esto viola el principio de presunción de inocencia consagrado en nuestra Constitución, ni se diga en tratados internacionales de los que México es parte. Este dictamen es el abandono, es la renuncia del Estado a mejorar la capacidad de nuestras fiscalías para procesar, para investigar, para judicializar los delitos. Y a pesar de su objetivo declarado, no hay evidencia de que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa mejore la impartición de justicia. En delitos incluidos anteriormente, como la trata de personas o como el feminicidio, las tasas de resolución siguen siendo bajas, con solo 13 o 15% de sentencias condenatorias respectivamente. Y si discutimos esta reforma en un contexto en el que el año pasado, en México, el 87% de las personas que ingresaron a prisión lo hicieron sin una sentencia. Esta es la cifra más alta desde que el INEGI lleva el registro. Y es decir, ante la necesidad de más y de mejor investigación, lo que proponen son más y peores castigos. La inclusión automática de delitos como la posesión simple de narcóticos o el contrabando desproporciona la medida y criminaliza conductas que deberían abordarse con enfoques alternativos, como políticas de prevención y de tratamiento y de salud. La prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a jóvenes de escasos recursos, a mujeres, a poblaciones indígenas, quienes se enfrentan a barreras para acceder a una defensa adecuada. En el 2023, el 23% de las mujeres en prisión preventiva oficiosa declararon haber sido acusadas falsamente. Muchas de ellas vivían en contextos precarizados antes de su detención. El 70% de estas mujeres tenían hijos menores de edad, lo que amplifica el impacto en las familias y comunidades. Actualmente, el 44% de las personas en prisión preventiva están en la modalidad oficiosa. Y este dictamen no solamente exacerba el problema, ya que el sistema penitenciario opera ya de por sí a 105% de su capacidad. El hacinamiento y las malas condiciones de nuestros centros penitenciarios violan el derecho a la integridad personal, perpetúan un entorno de violencia y de carencias. El encarcelamiento afecta directamente a las redes de apoyo familiar, generando costos económicos, costos sociales y especialmente para las mujeres encargadas de las personas detenidas. En México, más del 60% de las familias de personas en prisión preventiva han reportado consecuencias muy graves, como la pérdida de ingresos, la deserción escolar, problemas de salud y ni se diga de la desintegración familiar. La ampliación de este catálogo no es una solución a la crisis de inseguridad, ni mucho menos a la impunidad, porque en lugar de fortalecer a nuestras fiscalías, en lugar de garantizar investigaciones eficientes, estamos recurriendo a medidas que perpetúan la discriminación y erosiona el Estado de Derecho. Y el ejemplo más claro del extravío que representa esta reforma es la propuesta del delito de extorsión, porque según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública, el 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión. El 85% de estas extorsiones fueron vía telefónica. Y como último dato disponible del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos que por año se realizan 3.7 millones de extorsiones desde los penales. Es decir, nos están proponiendo prisión automática para mitigar un delito que se comete ya desde la prisión. Entonces, la prisión preventiva oficiosa contradice los principios que el Estado mexicano logró plasmar en la reforma penal de 2008, que estableció un sistema basado en el debido proceso, en la proporcionalidad del delito y en el análisis caso por caso. Este dictamen despoja a un juez de control de la capacidad de analizar la necesidad de la medida, perpetuando un modelo autoritario que no respeta las garantías procesales mínimas.
El Senado debe de rechazar una reforma que contraviene derechos humanos y priorizar medidas que realmente fortalezcan nuestro sistema de justicia penal, como la capacitación de nuestras fiscalías, la mejora de las defensorías públicas, la promoción de alternativas a la prisión preventiva, o mínimo contemplar la prisión preventiva justificada antes que la automatización de la presunción de culpabilidad que deriva de la oficiosa. Es por esa razón que el Movimiento Ciudadano votaremos en contra. Gracias, presidentes. Muchas gracias.